Compañeros, compañeras, compañeres, bienvenidos a esta tercera edición del libro Una historia del movimiento piquetero, una reedición por tercera vez donde hemos incorporado nuevos capítulos a este libro que es de una importancia mayor para los militantes socialistas, los militantes de los barrios, de este enorme movimiento popular, de este movimiento tan dinámico que es el movimiento piquetero, que sigue escribiendo capítulos en esta historia de lucha contra el régimen social que nos gobierna en la actualidad. Este libro recoge los últimos años de lucha del movimiento piquetero del siglo XX y actualmente la enorme lucha que se está dando en las calles, al punto tal que, bueno, actualmente, ¿no? Hoy somos motivo de ataque de la burguesía en su conjunto, porque somos una vanguardia, un sector que está luchando contra el ajuste de los gobiernos, del régimen, y por lo tanto, bueno, tenemos que formarnos, tenemos que responder y tenemos que seguir organizados y seguir organizadas. Este movimiento piquetero, y bien lo cuenta el libro y uno de los capítulos también que se han agregado sobre las mujeres, que ha escrito aquí la compañera Vanina Biasi, que también está presente, data también de la lucha piquetera y de las mujeres, que me detengo un segundito, porque en este marco de ataque que estamos sufriendo, también la vicepresidenta Cristina Kirchner se ha sumado, ¿no?, a ese ataque, tratando de dar a entender que estamos oprimidas si nos organizamos. Cristina, las mujeres organizadas en el movimiento piquetero vamos a demostrar que juntas, así como luchamos y conquistamos el aborto legal, vamos a tirar abajo este régimen social de explotación, de opresión, y vamos a seguir más organizadas que nunca, peleando contra el hambre, contra el ajuste y educando a nuestros hijos bajo esos valores. Así que, volviendo a la presentación del libro, tenemos un panel, falta un compañero, se habrán dado cuenta, el compañero chiquito está viniendo porque hoy nos atendió el ministro después de la enorme jornada con permanencia que hicimos, así que también está viniendo el compañero porque luchamos en todos los terrenos, en el terreno material, en el terreno intelectual y siempre poniendo el cuerpo. Bueno, tenemos presente al compañero Néstor Pitrola, fundador del Polo Obrero, dirigente nacional del Partido Obrero, al compañero Orlando Agüero, dirigente del Frente Popular Darío Santillán, a Juan Grabois, dirigente nacional del MTE, y está viniendo Eduardo Chiquito Beliboni, dirigente nacional del Polo Obrero. La idea es comenzar un primer bloque con el panel, ¿sí? Un primer bloque de 10 minutos y luego vamos a ir a un segundo bloque tratando de, bueno, moderar un poquito más el tiempo, pero la idea es que, bueno, se pueda intercambiar también acerca del libro y de la actualidad que tiene el mismo. Así que vamos a empezar y le vamos a dar la palabra al compañero Néstor Pitrola. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. El aplausómetro dio Chiquito Beliboni. Ya me di cuenta. Que además se hace desear como una estrella. Y el más combativo viene de una reunión con el ministro. Esto empezó pata para arriba. Pero así es lo que arrancó la lucha, ¿no? Una reunión con el ministro para discutir las reivindicaciones. Muy bien, vale la pena entonces la demora de Chiquito. Y esperemos
que haya soluciones a las reivindicaciones por las que tanto luchan los compañeros. Miren, principio obliga, ante todo, el repudio a la represión sufrida ayer por los docentes autoconvocados de La Rioja y a la represión sufrida hace un rato en el Puente La Noria por docentes y estudiantes brutalmente, seguramente por orden de Bernie, que tiene allí sus oficinas, que esta mañana estuvo matoneando a los camioneros, y tenemos todavía presa una compañera de tribuna docente, así que nuestro repudio y nuestro reclamo por la libertad de todos los compañeras y compañeros detenidos, docentes y estudiantes que manifestaron esta tarde en el Puente La Noria. Miren, cuando pensamos en esta tercera edición de una historia del movimiento piquetero de Luis Oviedo, bueno, pensamos, son los 20 años del Puente Pueyrredón. Esto es clave, incluso apuramos todo lo que pudimos para llegar a tiempo antes de este domingo 26 de junio que vamos a estar movilizados. Pensamos, bueno, los 20 años del argentinazo, que también ha dado origen a muchos debates en el movimiento de lucha de la Argentina, de aquella rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 que acabó con el gobierno de la Rúa y Cavallo. Y lógicamente, en el marco de la marcha federal, en el marco de la CAMPE, bueno, protagonizado por la unidad piquetera, aquí y en todo el país, hemos llegado al momento de esta presentación del libro en un momento absolutamente álgido desde el punto de vista de discutir la vigencia histórica del movimiento piquetero, que es la tesis número 1 que rescatamos y reivindicamos de este libro de Luis Oviedo que estamos publicando, como dijo Gaby, con nuevos trabajos de Vanina Biasi sobre el enorme papel de la mujer en el movimiento piquetero, de Chiquito Beliboni y Guillermo Kane sobre estos 20 años de lucha y con un nuevo prólogo de mi autoría. Pero resulta que esta mesa misma se ha transformado en noticia. Somos noticia. Nosotros acá, sí, somos noticia porque estamos en un momento álgido de debate por una ofensiva de toda la clase capitalista y de sus fuerzas políticas contra el movimiento de lucha de las organizaciones de desocupados, incluida Cristina Kirchner, que ha sido la última y la más notoria en sus declaraciones contra las organizaciones de lucha del movimiento de los desocupados. Y bueno, es bueno decir que venimos a reivindicar su vigencia histórica, el papel que están jugando en la actual situación política como vanguardia del movimiento de lucha de los trabajadores. Hablábamos con Orlando en la previa, una vez más marcando agenda política en la Argentina por parte de centenares de miles de trabajadores movilizados. Un movimiento que es probablemente por su alcance, por su combatividad, por su extensión nacional, el que más preocupa hoy como movimiento de lucha a los dueños del poder, y un movimiento único en el mundo, que ha sido y es noticia por su combatividad y por la lucha contra el hambre, contra la desocupación, contra la miseria social y por todas las reivindicaciones de trabajo y demás. Es bueno recordar en las primeras palabras que este movimiento nació luchando por trabajo o seguro al desocupado, que es una conquista de los trabajadores que tuvo alguna extensión en los estados europeos de posguerra y que está realmente en extinción en este momento en todo el mundo. Pero eso fue los piqueteros de Mosconi, de Cutralcó,
donde nace el movimiento piquetero, los piqueteros del Argentinazo, los piqueteros del Puente Pueyrredón, nunca quisimos los planes sociales. Los planes sociales fueron un invento, en particular, finalmente, del gobierno de Duhalde. Hubo algunas expresiones previas, pero masivamente con el plan Jefa y Jefe, como una manera de evitar el estallido social ante una desocupación de características gigantescas a finales de los 90 y en la crisis del 2001. El libro obrero presenta varias tesis, varias. Vamos a tocar algunas, después, bueno, entrando en el debate con los compañeros, podemos profundizar en otras. Uno de los debates fue que el movimiento piquetero era un nuevo sujeto histórico. Hubo varios historiadores de la época, de fines de los 90, del 2001, que consideraron así, particularmente los ligados a movimientos que podríamos llamar políticamente partidarios de la autonomía, en el sentido de disociarlos de alternativas políticas, de lucha, de características dirigidas a una transformación del Estado, como movimientos de base, y se decía que surgió un nuevo sujeto histórico. La tesis de Oviedo, que es una tesis del Partido Obrero fundacional en nuestra caracterización del papel del movimiento piquetero, que lo consideramos absolutamente revolucionario en toda la etapa, particularmente del Argentinazo, fue que no era un nuevo sujeto histórico, sino parte integral de la clase obrera. Al punto que la fundación del Polo Obrero, que hicimos en diciembre del 2000, y que el ministro Storani caracterizó como un plenario de conspiración contra la democracia, el ministro de la Rúa, Federico Storani, esa fundación la hicimos con la CGT San Lorenzo. Es decir, y participaron los piqueteros de Mosconi, con todo un micro que vino con Pepino Fernández, etcétera, iniciadores del movimiento piquetero. En esa fundación del Polo Obrero ya nosotros colocamos la idea de que el Polo Obrero se fundaba para unir en una lucha común a trabajadores ocupados y desocupados. Un concepto que tenemos hasta el día de hoy, absolutamente hasta el día de hoy. Tenemos al Polo Obrero luchando con el SUTNA, tenemos al Polo Obrero que fue protagonista con la huelga misionera, particularmente en el norte, de los docentes autoconvocados, ahora con los docentes de La Rioja, con los elefantes del movimiento de la salud en Neuquén, permanentemente en un carácter que tuvo también fundacionalmente, porque los piqueteros apoyamos las 6 horas del subte, conquistada en aquellos tiempos de los años 2000. Los piqueteros fuimos socios permanentes de las fábricas ocupadas, bajo gestión obrera, que fue un movimiento de centenares de fábricas en los años de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre. Yo recuerdo en el prólogo una frase que me quedó grabada de la dirigente de la fábrica ocupada Grisinópolis, que dijo: éramos grisineras y ahora somos piqueteras. Es decir, dando cuenta de otro fenómeno que era la piqueterización de sectores de la clase obrera que se unían al movimiento piquetero. También estuvo la alianza histórica tan conocida con los sectores medios de los ahorristas de aquella famosa alianza Piquetti Cacerola. Pero en un punto todas las clases populares, y lo tenemos hasta el día de hoy en la clase obrera cuando va la lucha, se han hecho todas las clases populares, se han hecho piqueteras. ¿Qué hacen los trabajadores de EMA cuando son despedidos? El piquete. ¿Qué hacen los trabajadores de la clínica San Andrés cuando ocupan la clínica? Después hacen un piquete. Es decir, hoy la fusión
metodológica y de lucha tiene un recorrido absolutamente enorme. Los que no se dieron por enterados nunca son los burócratas de la CGT. Absolutamente, no puedo creer el poco tiempo que me queda. Los burócratas de la CGT, que le dieron la espalda en el pasado, se la siguen dando ahora, con la única observación de que han incorporado a la UTEP a la CGT. Pero como no luchan ni por ocupados ni desocupados, no hay ningún problema, nadie ni se entera. No, todavía no nos quisieron incorporar. Ah, bueno, pero estaba... Hemos sido rechazados. Los únicos que queremos entrar ahí y nos rechazan. Encima lo rechazaron. Entonces, bueno, acá tenés un tema. Ha sido un poco más complejo con la centroizquierda, que montó la FTB de Luis Delía, hoy transformado en un barrilete sin organización social, que un día nos ataca, otro día resulta atacado él. Bueno, ya es parte de un paisaje lamentable, pero aquella FTB, de la mano de la CTA, terminó también integrada al Estado, hoy con el Frente de Todos, que ha producido la integración de movimientos sociales del Estado, a través de lo que nosotros llamamos respetuosamente el trío San Cayetano, porque movilizaron o nacieron movilizando a San Cayetano, que hoy tienen funcionarios en el gobierno nacional. Entonces ahí viene el otro tema que quería tocar, ya va a ser el último, y después lo seguimos en el resto, que es el tema que toca muy a fondo el libro, que es la permanente tensión entre la independencia política del Estado y la tendencia a la cooptación del Estado de los movimientos piqueteros. Y este ataque de Cristina tiene mucho que ver con eso. Ella ha atacado las organizaciones que ella llamó bienvenidas como organizaciones sociales, porque habían perdido su carácter piquetero, aquellas que se incorporaron al Estado, y ahora las ataca también. ¿Para qué? Para volver a los punteros históricos, si pudieran, que justamente son los grandes perdedores, los punteros del radicalismo, particularmente del PJ, particularmente del PJ de la provincia de Buenos Aires, porque aquel movimiento piquetero de hace 20 años nace luchando contra las manzaneras, contra el aparato de punteros de Duhalde y Mercury, que recuerdo eran considerados el mayor aparato de dominación política de América Latina. Aquellos años y la emergencia del movimiento piquetero hasta hoy es una rebelión contra los punteros, de los desorganizados que se organizan en asamblea, en el método de acción directa, en el piquete, en el delegado, y que enfrentan al régimen capitalista y su Estado. Esto es lo que repudia hoy toda la burguesía, la organización de los desorganizados. Y este ataque de Cristina pretende desorganizar a los que se organizaron. Se ha sumado al ataque de Clarín, al ataque de la Unión Industrial, de las cámaras empresariales, de los medios, del Grupo Vila Manzano, el ataque general que estamos viviendo, lo vimos también de parte de C5N, un ataque a la organización de los desocupados. Bueno, esto tiene barbaridades de todo tipo, creo que está preanunciando la característica de una agudización de la lucha de clase en el periodo que viene, porque no deja de ser este peronismo siglo XXI, el peronismo del Fondo Monetario. Gobiernan de esa manera, gobiernan con el ajuste, y está no solo desarticular los movimientos de lucha, sino también la cuestión del ajuste en el presupuesto. Por eso estamos en el medio de la campaña para que intervenga la clase obrera en la crisis, y en esa campaña el Polo Obrero, el Partido Obrero y todas nuestras organizaciones sindicales y populares estamos luchando por un paro nacional y plan de lucha para, con los métodos históricos del movimiento piquetero, derrotar el plan de ajuste del FMI. Bueno, hasta acá lo mío. Burócrata. ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo es esto? Es joda, ¿viste?
Cantá, Juan, cantá piquetero. ¿Cuándo vas a Pero poder cantar carajo, piquetero? piquetero. La entrada de Chiquito es como los jugadores que lo sacan 3 minutos antes para que lo aplauda la tribuna. Y él entró así. Bien, vamos ahora sí a continuar con el compañero Orlando del Frente Popular Darío Santillán. Están aquí presentes también compañeros del Frente Popular Darío Santillán y del MTE, por supuesto del Polo Obrero y de los distintos frentes del Partido Obrero, así que muchas gracias a todos por venir. Un aplauso para todos ustedes. Vamos a continuar la presentación y le damos la palabra al compañero. Bueno, buenas noches. Quería rescatar este movimiento popular tan importante que en la Argentina, después de algo más de 25 años de existencia, al día de hoy sigue manteniendo una capacidad inusitada de ganar legítimamente el espacio público en reclamos de las demandas de la clase trabajadora y del conjunto, digamos, de los trabajadores y trabajadoras precarizados, del conjunto de compañeros y compañeras que trabajan, pero que se encuentran desocupados porque el trabajo formal no los incorpora y que buscan una solución en sus vidas acercándose a organizaciones que existimos ya hace más de 25 años, en muchos de los casos, tal vez con distintos nombres, pero que las militancias han sabido recoger en aquella segunda mitad de la década del 90 la comprensión de un eje muy válido para trabajar en el aspecto reivindicativo y político, que fue el eje de la desocupación. Y esto es así porque durante aquella década el gobierno de Carlos Menem, inclusive antes de asumir como presidente, fue a reunirse en los Estados Unidos para firmar un pacto sobre las políticas que había que llevar adelante en Sudamérica. Aquel acuerdo fue el Consenso de Washington, en donde estaba evidentemente desarrollado cada uno de los pasos que había que seguir para construir el neoliberalismo en los países de Sudamérica. Y un buen alumno de ese Consenso de Washington fue Carlos Menem, que inmediatamente llegó a la Argentina, tomó juramento de la presidencia del país y se puso inmediatamente a desguazar por completo todo el entramado de empresas del Estado y de recursos en el país, empresas del Estado que más allá de las críticas que se podrían tener en aquel momento, la realidad eran las fuentes de trabajo de millones y millones de trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Y por supuesto que al ser privatizadas, las transnacionales que se hicieron cargo, como con pura lógica capitalista, empezaron a ver los salarios de los trabajadores como un costo, y así fue que se despidió casi al 70% de los trabajadores y trabajadoras de las empresas del Estado por aquellos años. Ya en la primera mitad de la década del 90. Un efecto que no se sintió inmediatamente porque hubo, evidentemente, liquidez de dinero y se dieron retiros voluntarios de las empresas del Estado, y fue en el tiempo en que, bueno, proliferaron las agencias de remises y demás como salida, los kioscos, hasta que eso se terminó. Y cuando se terminó, aquellos pueblos del interior del país que vivían específicamente de esa herramienta que se había desarrollado durante decenios, como por ejemplo quienes vivían en algunos pueblos directamente por la explotación petrolera, que trabajaban en YPF, o que pueblos que vivían específicamente del ferrocarril, ya en la segunda mitad
de la década del 90 se empezaron a ver los primeros resultados de aquel acuerdo firmado por Carlos Menem en Estados Unidos. Entonces, ahí empezaron los primeros piquetes en el interior del país, y podemos nombrar Cutralcó, Plaza Huíncul, Tartagal, General Mosconi, y ese proceso de luchas que se vinieron dando con mucha crueldad, además, porque desde los primeros años que empezamos a sufrir las consecuencias de que la respuesta del Estado no era en relación a las demandas de los trabajadores y trabajadoras desocupados, sino que la respuesta del Estado estaba en balas. Y esas balas impactaron sobre Víctor Choque, sobre Teresa Rodríguez, sobre Oscar Barrios, sobre Aníbal Verón. Posteriormente, ya en la época de la Rúa, en el puente General Belgrano que une la ciudad de Resistencia, Chaco, con Corrientes, también 3 compañeros asesinados por orden del gobierno de la Rúa. Y así se vinieron dando una serie de casos. Se sucede el 19 y 20 de diciembre como una expresión grandiosa del pueblo argentino en una rebelión que le pone un freno a la acumulación voraz del neoliberalismo, dejando más de 30 muertos en todo el país, que los reivindicamos todos los días en la lucha, pero que no alcanzó, evidentemente, para frenar ese hambre voraz del capitalismo y del modelo neoliberal en la Argentina. Así es entonces que los principales partidos del poder acuerdan que sea, después de una sucesión también inusitada de varios presidentes en muy pocos días, que sea Eduardo Duhalde quien dirija los destinos del país. Entonces, es ahí en donde Duhalde, como presidente interino, provisional, no sé cómo será la figura constitucional, decide enviar un mensaje, una señal, hacia los organismos internacionales de crédito, ya sea Fondo Monetario, Banco Mundial, Club de París, una señal hacia los sectores dominantes locales de la Argentina, de que él podía controlar el conflicto social en el país. Y eso no empieza fácilmente. Nuestra organización por aquel momento, la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, en conjunto con un montón de organizaciones, decidimos llevar distintos planes de lucha en aquel tiempo, y el 6 de febrero del 2002, en Montegrande, en el Jagüel, en el partido de Esteban Echeverría, nos asesinan un compañero en un corte de ruta, Javier Barrionuevo, justamente. Después nos hieren con un balazo de plomo a un compañero, a Redondo, del MTD de Lanús, en una movilización que le hacíamos al municipio de Manuel Quindimil. Y esos fueron los preparativos que nos llevaron hacia el 26 de junio del 2002, en donde el conjunto de organizaciones en aquel momento decidimos un plan de lucha, y uno de los puntos era el 26 de junio. Por supuesto que el gobierno lo sabía por distintas razones, porque nos espiaban, porque qué sé yo, nos inventaban causas. La cuestión es que el 27 de mayo del 2002, Jorge Maskin, ministro del Interior, en la provincia de La Pampa, convoca una reunión con todos los gobernadores peronistas, radicales, de los partidos provinciales, con el presidente de aquel momento, Eduardo Duhalde, y con el secretario de Seguridad de ese momento también, Juan José Álvarez, para indicarles, los gobernadores, para indicarles de que había que meter mano dura con el movimiento piquetero, con el movimiento popular, porque ellos consideraban
que si se quería gobernar el país, no se podía hacer si no se controlaba la calle. Y la calle, lógicamente, que estaba controlada por el movimiento popular en aquel momento. Lógicamente que salieron de esa reunión y a los pocos días hubo toda una campaña mediática a través de los medios de comunicación hegemónicos, la construcción del enemigo interno, ahí vamos, del enemigo interno que éramos nosotros en aquel momento, diciendo barbaridades sobre el movimiento popular, sobre los desocupados, sobre sus dirigencias, sobre su militancia. Nos empezaron a decir de que éramos amigos de la FARC, de que estábamos haciendo entrenamientos militares, nos armaron una causa por sedición, y ese fue el contexto para llegar al 26 de junio, en donde Alfredo Atanasov, jefe de gabinete de Duhalde, empezó a decir por los medios que si cortábamos el puente era una declaración de guerra. Como sabemos, una guerra en donde solamente iban a estar armados las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, y no el movimiento piquetero, que lo que salíamos era con un pliego de demandas por el hambre y la desocupación, y en solidaridad con trabajadores y trabajadoras que estaban tomando las fábricas que las patronales se daban el lujo de abandonar. Así que en este contexto es que nace un movimiento popular denominado piquetero en aquel momento, pero que es un movimiento popular muy grande y que desde aquel entonces hasta el día de hoy hemos acumulado demandas, hemos acumulado puntos en los pliegos reivindicativos y en nuestros pliegos de plataformas políticas para llevar adelante un plan de transformación profundo a pesar de la sangre que hemos tenido que derramar en todos estos años y los esfuerzos que hemos tenido que dar. Me queda muy poquito tiempo y me quería extender, pero para la segunda parte. Quiero decir en esto que orgullosamente hoy somos un movimiento que puede generar agenda política y que es un movimiento que ha ganado la calle y que por eso somos un movimiento muy grande, no solamente por la desocupación que generó el gobierno y por la falta de atención, sino porque hubo capacidad en la militancia popular de organizar a los millones y millones de desocupados y desocupadas en la Argentina, y eso es un logro muy importante para la acumulación de la clase trabajadora. Es la reconstitución de la clase trabajadora destruida por el golpe inmenso que nos dieron los militares y la década del 90 a todo el pueblo. Por eso estoy orgulloso hoy de pertenecer a un movimiento que tuvo en su seno a militantes como Darío Santillán, como a Maximiliano Costecchi, que han sabido enfrentar con sus cuerpos, el avance represivo del neoliberalismo. Así que gracias compañeros y las seguimos, compañeras, y las seguimos en un ratito. Muchas gracias. Continúa ahora el dirigente del MTE, Juan Grabois. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, compañeros. Cuando chiquito me extiende algunas invitaciones, suelo preguntarme, ¿por qué carajo voy a ir? La última fue, hacía más frío en la calle, en el acampe que realizaba el Frente de Lucha, Unidad Piquetera. Y la segunda es esta. ¿Qué carajo hago yo acá? De hecho, yo estaba en un auditorio lleno de militantes del Polo Obrero y el señor andaba en un ministerio. De mi gobierno, querido. O sea... Yo soy amigo del Papa, soy amigo de Cristina, la quiero mucho a pesar de lo que dijo, la pavada que dijo el otro día. Soy parte de una fuerza política, el Frente Patria Grande, que integra el Frente de Todos. El Movimiento de Trabajadores Excluidos no es parte del Frente de Todos,
pero yo soy parte de una fuerza política que integra el Frente de Todos. Si quieren chiflar, chiflen, no me molesta. Yo también voy a hacer algún chiste, así que no me molesta. Entonces, ¿qué carajo hago acá? Primero estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido por la invitación. Porque yo veo a los compañeros y compañeras que están acá, a los dirigentes, y veo gente que por ahí con una interpretación distinta de lo que hace, yo lo que veo es gente que está peleando por los pobres, que está peleando por la clase trabajadora. A mí con eso me alcanza. No necesito profundizar demasiado en cuestiones políticas o ideológicas, en las que desde luego tenemos innumerables diferencias. Pero veo gente honesta, que no se queda con nada que no es suyo. O sea, hablábamos antes con Solano. La diferencia de que te metan una causa por sedición, digo las que tuve yo, qué sé yo, por los cortes de ruta, por interrupción del tránsito, y estas que hay ahora es que dicen que te quedás con plata de los pobres. Y eso es muy feo. Es una desmoralización. Porque obviamente que es mentira. Si no, no estaríamos acá cagándonos de frío. Es una desmoralización muy grande, porque quien pone la vida al servicio de una causa, de la lucha, de un sector social, lo único que por ahí pretende es que no mancillen su dignidad, ¿no? Su honestidad. Entonces estas causas que están apareciendo ahora son feas porque plantean la deshonestidad de los compañeros, no plantear abiertamente el problema de diferencias políticas que podemos tener, de diferencias de métodos de lucha, sino que es artero el planteo. Entonces también es una forma de rechazar ese planteo, de que lo que se dice normalmente estigmatización, que a mí es una palabra que no me gusta porque los cristianos, Jesús tenía estigmas, ¿no? La palabra estigmatización viene de los clavos que le clavaban a Jesús. Entonces, estar estigmatizado es una bendición. A mí cada vez que me putean, que me estigmatizan, siento que estoy cumpliendo con mi deber. Pero no abonar a la difamación de los compañeros. Porque yo no lo veo a Chiquito con mucha plata, la verdad. Y además porque me encanta debatir. Y es un momento que hay que debatir, que hay que discutir. Porque cuando se revuelve el avispero, se abren disputas. Y se abren incluso ventanas de oportunidad. Y de eso se puede salir mejor o se puede salir peor. Y nosotros tenemos que tratar de que los sectores populares, los sectores más débiles de la clase trabajadora, salgan mejor parados de este debate. Que salgan con más reivindicaciones de este debate. Entonces, yo pensaba recién dividir mi exposición en 4 puntos, así que si me quedo sin tiempo, paro y sigo después, que es un poco el libro. 5 minutos me quedan ya. Nah. Es el libro, una crítica al concepto de desocupado, la estrategia de organización y de lucha y qué hacer de acá en adelante. Sobre el libro lo pude leer muy poco, no pude leer los últimos capítulos, que aparte había uno escrito por una mujer, que dicho sea de paso, se la están dejando muy servida, Cristina, no pusieron ni una compañera en el panel, como si no hubiera mujeres piqueteras. Bah, pero, perdón, quería decir, ni me aplaudieron las mujeres, me chiflan. No se bancan una crítica. Acá viene la segunda cuestión. Otra cosa que descubrí en el libro. Un punto que une a Cristina, a los papas de Roma y al pueblo obrero. No se equivocan nunca, son infalibles, tienen el don de la infalibilidad. Es muy bueno eso. Yo me equivoco todo el tiempo. Bueno, pero el libro tiene, más allá de las interpretaciones ideológicas con las que desde luego no estoy de acuerdo en casi ninguna, tiene una riqueza histórica muy profunda.
cuenta la historia de un pueblo. Y la cuenta desde un lado que yo no conocí. Pues yo lo conocí a Pepino, hablé horas con Pepino, pero Pepino es una parte de esa historia. Acá hay otra, bueno, con los compañeros de lo que fue la Verón también hablé mucho, pero acá hay otra parte que yo no conocía, que es la perspectiva del Partido Obrero, del Polo Obrero, y que me parece sumamente enriquecedora, sobre todo por millones de situaciones que yo no conocía. Y eso es parte de la historia de nuestro pueblo, digamos, la historia de un partido y de una organización como el Polo Obrero, inevitablemente, le guste a quien le guste, encierra parte de la historia de un pueblo. ¿Qué es la crítica al concepto de desocupado? Nosotros empezamos a militar, yo empecé a militar, cuando termina el libro, la primera edición del libro, porque la segunda edición ya habla de lo nuevo y yo no pude llegar a leer esos capítulos. Pero termina en el Argentinazo, termina en el 2001 y una de mis primeras acciones militantes, hablando en título personal, fue la movilización del 20 de diciembre, donde me metieron preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Y de ahí salí remanija vamos a romper todo, vamos a organizar a los pobres, estos son todos unos hijos de puta, delincuentes, y se están cagando de la gente, se está cagando de hambre. Y ahí surge el movimiento de trabajadores excluidos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros veíamos es que, desde luego, todos los compañeros y compañeras son integrantes de la clase trabajadora, pero no es que hay unos que son ocupados y otros que son desocupados. Hay unos ocupados que tienen derechos y tienen patrón, y hay otros ocupados que no tienen derechos y no tienen un patrón visible, por lo menos. El patrón está ahí, en algún lado de la cadena de suministro de las multinacionales. Desde luego, los cartoneros juntan plástico y ese plástico termina en una botella de Coca-Cola, así que el patrón en algún lado está. Pero no es un patrón visible, identificable jurídicamente, por lo menos, como si es el patrón de un obrero asalariado que laburaba en YPF. Y que desde luego su reivindicación es que lo vuelvan a tomar en YPF. Era la reincorporación, reinsertarse en el trabajo asalariado con convenio colectivo y organización sindical. Por lo menos en la primera etapa, lo que me contaban los compañeros, que esa era la reivindicación. Y nosotros veíamos que eso no iba a suceder. Que la dinámica del capitalismo no iba a llevar a los compañeros a volver a estar en una fábrica, en una empresa. Que había que inventar otra cosa. Entonces, y con esto cierro para dejar la primera parte, dejo la segunda para la segunda ronda, no hay una cuestión de ocupados y desocupados. Hay ocupados que tienen convenio colectivo, que tienen un salario regular, que cobran todos los meses, que tienen una organización sindical, sea burocrática, no sea burocrática, tienen una organización sindical y tienen un patrón. Y hay otros y otras que también están ocupados, porque cartonean, porque son vendedores y vendedoras ambulantes, porque son horticultores, porque son trabajadoras de cuidados, sea en su propia casa o sea en los espacios sociocomunitarios de los barrios populares, que changuean, que hacen un sinfín de actividades, o sea, ocupados están, algo hacen, y ese que hacen se llama trabajo, son trabajadores sin empleo. Y de esa diferencia de caracterización surge una diferencia de estrategia, de lo cual voy a hablar, si tenemos tiempo, en la segunda ronda para respetar el tiempo. Muchas gracias. Bueno, cumplió justito con los 10 minutos. Bien, para terminar este primer bloque, antes de ir al segundo bloque, vamos a darle ahora sus 10 minutos al compañero Eduardo Chiquito Beliboni. Y en 10 minutos tengo que responder todo lo que acaba de decir Juan. Bueno, primero gracias a Juan, a Orlando, a Néstor. Este gobierno es una porquería, les quiero decir. No se puede así, que tu gobierno es una porquería. Vamos a seguir en la lucha. No, primero agradecerle, la verdad, a Juan, la honestidad de venir acá y plantear su punto de vista. No muchos se animan. Es un punto de vista claramente diametralmente opuesto al nuestro.
aunque tenemos vasos comunicantes, hemos conversado, en el acampe pudimos charlar. Juan vino al acampe y eso generó medio una conmoción. Bueno, ¿qué pasa? No hay ningún acuerdo, ni una alianza, tenemos tanta diferencia. Por ahora. Pero por ahora no. Queremos anunciar. Puede haber. Todo puede ser, si vos te haces un poco más clasista, puede ocurrir. No te voy a dejar pasar una. No, a ver, yo le dije a Juan cuando vino que lo felicito. Con cada uno, chiquito, no, este tiempo hay que descontarlo porque es una táctica que tienen los conciliadores para impedir que el trotskismo avance. No, miren, compañeros, lo de Juan, yo le dije a él que me parecía extraordinario que hubiera venido, pero que me parecía más extraordinario que lucháramos contra el gobierno ajustador. Ahí me dijo, ahí no te voy a seguir. Esa fue, lo dijo inclusive delante de los periodistas, tenemos otra táctica. Pero no me voy a meter en eso. Miren, la oportunidad de este libro es extraordinaria en un punto porque nos permite debatir cosas como... Yo no voy a pretender hacer el relato extraordinario que hizo Orlando. La verdad es una Biblia, Orlando. No se olvida de un nombre, porque se ha empeñado en esa pelea contra la impunidad, que es extraordinaria y que tiene también una raíz en lo que han sido las madres de Plaza de Mayo históricamente, la lucha contra los genocidas. Eso es una cosa extraordinaria y Orlando lo ha colocado muy bien y es una pelea que tenemos por nuestros compañeros que también por nuestras reivindicaciones. Pero me quiero meter un poco en el debate con Juan, obviamente, y en el problema del capitalismo y de los ocupados y los desocupados. A ver, nosotros tenemos el punto de vista de la clase obrera que ha peleado toda la vida contra la desocupación, no es una novedad la desocupación. La desocupación es una política que se desprende de la imposibilidad del capital de explotar al trabajador porque económicamente no le rinde, para decirlo vulgarmente y rápidamente. Adopta una forma de ganancia, de explotación de sus recursos, utilizando cada vez menos mano de obra. Uno frente a esto podría resignarse a que así es el capitalismo y así va a ser toda la vida, o luchar contra él. Yo creo, humildemente, que los compañeros que plantean el problema de la economía popular, para ir al hueso del tema, quiero decir, no me quiero desviar mucho, se adaptan a la crisis capitalista. Se adaptan al contenido que tiene la crisis capitalista actual, que es precisamente esa, huelga de inversiones. No, yo no invierto, yo voy a las finanzas y hago guita con el dólar, lo compro a 100, lo vendo a 200, bah, ¿qué negocio mejor me vas a poner que ese? Es imposible tener un negocio mejor que ese. Entonces, huelga de inversiones. ¿Y cómo hacemos para obtener ganancia con los trabajadores? Los superexplotamos. ¿Qué problema hay? Es decir, tuvimos hace un tiempo, y es una cosa que mencionó Néstor, creo en la huelga, yo no voy a hacer un relato del libro, me voy a meter en la polémica sobre el problema de cómo tenemos que encarar los trabajadores el proceso de descomposición capitalista. Porque, por ejemplo, cuando se produjo la crisis, la declaración de crisis del SUTNA, movilización que todos nosotros acompañamos, por el problema de la eliminación de un turno, los compañeros que trabajaban y militaban acompañando el laburo del SUTNA por organizar a los trabajadores contra esa reducción de trabajadores, pusieron de relieve la enorme explotación de los recursos que había hecho la empresa y de los trabajadores, al punto que había logrado comprar una nueva empresa con los recursos que había obtenido, que se llama Luar. Era FATE eso, ¿se acuerdan? No era el SUTNA, era FATE. Es decir, claramente los tipos habían superexplotado a los trabajadores y ahora decían, no, ahora tenemos que reducir un turno. ¿Tenía que ver con la ganancia capitalista? No. Tenía que ver con la explotación, la superexplotación de esos trabajadores que había que enfrentar. Quebramos la política de la patronal de eliminar un turno. ¿Y cómo lo hicimos? Sobre la base de la huelga, la movilización, el acompañamiento de los desocupados, no haciendo de reserva, como decía Marx, de reserva de trabajo para los ocupados, sino luchando en común, ocupados y desocupados, para impedir que se echaran a los trabajadores y defender los puestos de trabajo, como defendimos la fábrica recuperada. Tuvimos un debate con Juan, cuando conversamos sobre el problema del movimiento de trabajadores excluidos. Para mí un debate muy interesante. Él decía, bueno, me explicó cómo habían organizado el movimiento de trabajadores desocupados. Y yo en un momento le dije, pero Juan,
¿por qué no organizás a los trabajadores cartoneros en el sindicato papelero y ganás el sindicato papelero? ¿Qué me dijo Juan? Eso es muy difícil. Tienes razón. Pero ese es el camino. No hay atajos en la construcción de una clase obrera que dirija este país y una clase obrera que luche por sus reivindicaciones en los sindicatos, tomando los sindicatos por asalto para echar esa burocracia podrida. No hay otro camino intermedio. No hay. Hay que echar a la burocracia de los sindicatos, no tiene arreglo. Es dificilísimo. Pero en algunos lugares lo hemos conquistado. Tiene razón que es difícil. Ah, bueno, pero no hay otro camino. El otro camino es la precarización laboral. Porque algo en lo que diferimos con Juan es que eso sea un trabajo genuino. Y genuino porque los compañeros lo hacen y nosotros defendemos todos los trabajos. Y yo defiendo un poco también la visión que tiene Juan en el sentido de que se metió, organizó a los trabajadores, les dio derecho, pero no ese es el camino. Tenemos que pelear por la defensa de los convenios y la mejora de los convenios colectivos de trabajo. Hay una ofensiva de reforma laboral contra los trabajadores en todo el mundo. No es en la Argentina solamente. No es una particularidad argentina porque hay determinado modelo capitalista. No, es el capitalismo de conjunto. La forma de obtener ganancia es precarizar aún más a los trabajadores. No hay otra. Para los capitalistas esa es la salida de la crisis, que nunca la es. En los 90 relataba Orlando, bueno, liquidaron todo. Reventaron los convenios, reventaron las conquistas laborales. ¿Eso significó que hubiera más ocupación? De ninguna manera. ¿Significó que se desarrollara el país? De ninguna manera. Se trata de una reorganización social para nosotros de la totalidad del trabajo y de la economía en la Argentina. Y eso lo tiene que hacer otra clase social. No la podemos hacer con los capitalistas ni argentinos, ni mundiales, ni de ningún lado. Porque tienen una orientación en el marco de una crisis enorme del capitalismo de hacernos pagar la crisis a nosotros y avanzar sobre los derechos obreros. En la Argentina se vive tremendamente la situación es que un trabajador no puede tener una casa. No puede tener una tierra donde vivir. Es decir, acabamos de venir, no sé si algún compañero de La Plata, ayer se movilizaron 2 años después de que fueran desalojados, casi 2 años después de que fueran desalojados los compañeros. No hay ni una, en Guernica me refiero, ¿no? No hay ni un terreno de la provincia de Buenos Aires. El progre Kicillof. El progre Kicillof y el Cuervo Larroque le dicen a los trabajadores de Guernica, jodete, andá a vivir en una villa, ni un pedacito de tierra. Y estos son los progresistas, ¿eh? Imagínate lo que piensan los otros. Una sola cosa más, porque me dicen que tengo poco tiempo y no me quiero pasar para que hacer exactamente lo que hizo Juan, terminar exactamente en el mismo momento y que no me critique por eso. Miren. Te doy el 2% más. Listo. Yo con el 2%. No, miren, me iba a referir casualmente a eso. Lo que destaca Juan es muy agudo. Recién me lo comentó Néstor por lo bajo, cuando dijo cuál es el ataque que hoy están armando contra las organizaciones populares. Tuvo una característica en el pasado, tiene otra ahora, pero tiene el mismo objetivo. Hay que golpear a las organizaciones populares que están en la calle. Hoy no pueden hacer lo que hicieron en el Puente Pueyrredón. Hoy pasamos por el Puente Pueyrredón y cada vez que se pasa por una experiencia de esas características, mucha gente saca enseñanzas, inclusive nosotros, aunque parezca mentira. Pero también las clases sociales dominantes sacan experiencia. Una represión de esas características en la Argentina puede voltear un gobierno, como de hecho volteó al de Duhalde, de una manera u otra. Entonces están buscando la forma de golpear a las organizaciones que, como dice Juan, no tenemos nada que esconder. Que nos investiguen a muerte, no hay ningún problema. No nos van a sacar de la calle porque me metan en cana a mí o metan en cana a los compañeros, porque nunca lo hicieron, nunca ningún trabajador que luchó en el movimiento piquetero, porque fuera detenido, entregó la lucha. Por eso estuvo preso tanto tiempo Castel, estuvo Pepino, Fernández, no me van a olvidar de nadie de los que han estado presos, nos han puesto presos muchas veces. Y casualmente, ahora, no sé si eso lo dijeron, pero acaba de llegar una causa contra mí, contra Gabriel Solano, casualmente de un fiscal que todos debemos conocer, Marijuán. ¿Se acuerdan de Marijuán? El fiscal de todas las causas contra los piquetes. El tipo parece que está en el estudio esperando, no pasa nada en el país, está todo bien, no hay corrupción, nadie roba nada. Entonces está sentado en su oficina y dice, hay quilombo con los piqueteros, me meto. Y entonces ahora nos ha hecho una causa que tuve la oportunidad de leer rápidamente. Entonces están los fundamentos. Usted dice, bueno, lo acuso a este tipo de esto. Como decía recién Juan, ¿no? Lo acuso de extorsión, de qué sé yo.
¿Saben cuáles son los fundamentos? Que hay una nota en el diario Clarín donde nosotros decimos que nos autoorganizamos, donde juntamos los recursos que el Estado no da y que vamos a seguir peleando por esos recursos para ser autónomos independientes del Estado toda la vida. No hay ninguna duda. Como cualquier organización independiente de los trabajadores. Y el cara dura de Mari Juan, dice por una nota que salió en Clarín. Es decir, que un fiscal no investiga nada y hace una denuncia porque dice que salió una nota en Clarín. Bueno, si fuera por cada denuncia que hace Clarín, Mari Juan no tendría descanso, porque todo el tiempo hace denuncia a Clarín, sobre todo contra los trabajadores, contra los que luchamos, con los que estamos en la justa. Una última palabra, que me queda un minuto. Un minuto. Sobre lo de Cristina. Y esa compañera nuestra, escúchame, tiene que tirarme un minuto más. No, un minuto sobre lo de Cristina, igual después volveremos. Tampoco pretendemos abordar todos los problemas acá. Es una charla por un libro, aunque parezca mentira, aunque parezca la polémica sobre el movimiento piquetero. Estamos promocionando un libro, cómprenlo. Escribimos Guillermo Kane y yo acá en la última parte del capítulo, que es la mejor. No, mentira. Lo mejor es lo que dijo Juan, que es toda la historia que ha contado el compañero Luis Oviedo, un dirigente del Partido Obrero. Un aplauso para él, por supuesto. Un trabajo meticuloso, un trabajo revolucionario, un trabajo en el que le reconocemos a todo el mundo lo que hizo. No es cierto lo que dice Juan, que dice que todo el tiempo tenemos razón. Hay una parte del libro, a lo mejor todavía no lo leyó, donde nosotros le decimos a la CCC, tienen razón. Cuando nos dicen, muchachos, hay que ir a luchar a los barrios y organizar a los barrios, porque nosotros al principio decíamos, ¿cómo es este movimiento desocupado que está empezando a organizarse? No entendíamos muy bien. Entonces andábamos alrededor de las organizaciones que estaban ya más organizadas que nosotros. Y ahí Oviedo le reconoce que dijo, vayan a los barrios porque hay mucha gente para organizar. Organicen ustedes también a los suyos. Tenía razón, se lo reconoce Oviedo. Extraordinario reconocimiento de que estábamos equivocados con lo que estábamos haciendo y que nos corrigió los compañeros de la CCC, que los que se torcieron después fueron ellos. Terminaron con el gobierno. Mirá si se habrán torcido. Es decir, que estaban acertados en ese momento y están equivocados hoy. Lo de Cristina lo voy a hacer muy breve. Cristina no cambió de posición. Pero voy a decir, ¿cómo cambió de posición? De ninguna manera. Solano escribió una nota, se la recomiendo, no la voy a comentar acá, extraordinaria. Inclusive corrigió una cosa que yo había dicho y que tiene razón. Yo decía que el fondo del problema era la interna. No es la interna. Es decir, cuando lo escuché, lo primero que dije, esta gente está metida en la interna y nos jode a nosotros porque tiene una interna. No, es mucho más profundo y tiene razón Gabriel. El problema es que Cristina ha visto en este movimiento popular, antes que nadie inclusive, un enorme peligro para el control y el dominio del peronismo de las masas. Entonces, cuando fueron las asambleas populares en Santa Cruz, se dedicó a reprimirlas. Yo cuento la anécdota de Eve Bonafini. Acá está la hija de Miguel del Pla. El único lugar donde Eve Bonafini podía ir cuando Cristina y Néstor eran gobierno en Santa Cruz, era la casa de Miguel, porque no había un hotel que la recibiera, porque eran todos de Cristina. Eve Bonafini iba a la casa de Miguel del Pla del Partido Obrero, el único lugar donde podía ir, porque la reprimían cuando iba a Santa Cruz. Y formó parte también de la política de Cristina el apoyo a Duhalde. El apoyo a Duhalde. Acá mencionó Orlando lo que es Duhalde. Y cuando fue gobierno Néstor, los familiares, Alberto, Leo, Vanina, le pidieron que abra los archivos ahora que sos gobierno. No los abrió, ¿eh? Y por eso lo denuncian cada año, porque dejó los archivos cerrados y le permitió a Duhalde, a Solá y a Aníbal Fernández la impunidad que tienen hoy. Bueno, paro acá porque así no me paso. Gracias. Bueno, comenzamos la segunda parte de la charla, ¿sí? Vamos a comenzar con el compañero Néstor Pitrola, 5 minutos, y después va a tomar el micrófono el compañero del Frente Popular, Darío Santillán. Bueno, vamos a Mil ahora. Un temita de entrada que presenta interés. Aquí Orlando se refirió a la sangre de Darío y Maxi. Es importante porque
fue una operación histórica planificada por un gabinete radical peronista, que era el gabinete de Duhalde. Querían ahogar en sangre el movimiento piquetero. Bueno, nos costó la vida de Darío y Máximo, y Maxi, 33 heridos de bala, una cantidad de cosas, pero el gobierno de Duhalde se puso en fuga. Es decir, Duhalde tuvo que pasar al basurero de la historia y el movimiento piquetero está hoy conmocionando al país 20 años después. Pero hay que decir también que está en el gobierno Aníbal Fernández. Ojo, ese es uno de los responsables fundamentales de la masacre del Puente Pueyrredón. Y está en el gobierno. Y está como secretario de Seguridad. Es un verdadero mensaje que en la reserva, mientras usan la cooptación como la usó Duhalde, con el Consejo Consultivo, integrando a la FTB de Delía, a la CTA, con la Iglesia, mientras tanto preparaba la operación represiva. Hoy usan la cooptación de un sector del movimiento desocupado que está como funcionario del gobierno, pero tienen en la reserva todo el aparato represivo y lo han sacado nada menos que Aníbal Fernández para ponerlo como ministro de Seguridad. Y no hablemos de Berni, el superministro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, represor de Guernica y represor esta tarde de los docentes y los estudiantes. Primer tema. Segundo tema, un debate político que aborda el libro y que tiene que ver muchísimo con el debate de la etapa, es si el movimiento piquetero está mal que esté asociado a la construcción política. Y fuimos acusados de eso desde el primer momento, porque el polo obrero toda la vida se asoció a la clase obrera ocupada junto con la desocupada, pero se asoció a la construcción del Partido Obrero. Y hoy saben lo que les duele cuando Cristina dice que los planes sociales y la asistencia social tiene que estar bajo la férula del Estado y por lo tanto de los punteros del PJ, de la provincia de Buenos Aires y del país. Le duele el 10% que el Frente de Izquierda sacó en La Matanza, en el corazón del peronismo, de la mano de la gran campaña política del Frente de Izquierda con el polo obrero a la cabeza. El polo obrero estuvo a la cabeza de esa lucha, como estuvo en Jujuy, en todas las localidades hasta La Quiaca, de ese 25% obtenido en esa provincia empobrecida de la represión antipiquetera de Gerardo Morales. Ojo, compañeras y compañeros, este es otro debate estratégico. La lucha por el PAN no está divorciada de la lucha por el poder. Luchamos por la construcción del Partido Obrero y luchamos por el gobierno de los trabajadores. Reivindicamos el concepto de la organización de los desocupados. Miren, hoy salió un estudio de que la desocupación no es el 7% porque cuentan como ocupados al 1.200.000 del potencial trabaja, con lo cual la desocupación abierta sería 12,5%. Y además, si contamos a los subocupados, nos vamos al 25%. Todos hicieron el censo y saben que nos preguntaron con el prolijo Marco Labaña, que está al frente del INDEC, nos preguntaron si usted trabaja 1 hora. Si trabajás 1 hora en la semana, sos ocupado. Están encubriendo deliberadamente la desocupación estructural. Y esta idea de la economía popular, con todo respeto, es una idea funcional a la descarga de la descomposición capitalista que marcó Chiquito, de la descarga de la crisis mundial capitalista sobre los pueblos de todo el mundo. El capitalismo actual ha llevado a que 1.600 millones de personas estén sufriendo hambre en este momento en el mundo. Y el Banco Mundial pone la asistencia social al servicio de la cual está esta idea de la economía popular para encubrir esa desocupación profunda y esa miseria social que está generando el capitalismo hace décadas y que se ha agravado
inusitadamente en la última etapa. El problema de la cooptación de las organizaciones sociales al Estado tiene que ver con evitar, a través del Frente de Todo Hoy, veremos mañana, que Argentina se sume al torrente de rebeliones populares de toda América Latina, de Chile, de Bolivia, de Colombia y de los campesinos que hoy mismo están desembarcando en Quito contra el gobierno de Lasso. Este es el punto crucial, que nuestro trabajo en el movimiento piquetero lucha hoy por trabajo, lucha por el plan, lucha contra el hambre, pero está asociado a unir a toda la clase obrera para sumarnos al torrente de rebeliones populares en América Latina, para que haya una salida de los trabajadores a la crisis. Y por eso nos acabamos de proponer en el 28 Congreso del Partido Obrero que para esa salida de los trabajadores a la crisis construyamos un nuevo movimiento popular con banderas socialistas, porque el peronismo ha agotado definitivamente todo papel histórico de transformación del país en favor de los trabajadores. Me imagino que no me queda tiempo. Cristina dijo, el peronismo es laburo, será laburo, lo discutimos otro día, pero este peronismo lo que no da es laburo y luchamos por el derecho al trabajo, que es un derecho que luchamos por arrancarle al Estado capitalista. Ellos son los responsables. Si no dan trabajo, que se vayan para que gobernemos los trabajadores. Bueno, muchas gracias. Gracias, Néstor. Le vamos a dar ahora la palabra al compañero Orlando del Frente Popular Darío Santillán y se prepara Juan Grabois. Bueno, en principio quiero saludar y agradecer estar en este panel, este debate. Es un honor porque las diferencias que fraternalmente se están dando, me parece que merece eso un saludo porque es una situación importante para mí, me parece que es bueno, teniendo en cuenta el marco político del país, porque estamos a un año de las elecciones y ahí hay todo un avance, como decía un poco Juan, de estigmatización, lo hablaba al principio, del movimiento popular movilizado, que tiene clara intencionalidad político-electoral desde los sectores del poder. Yo recuerdo que se gesta también la represión del 26 de junio del 2002, porque el afán de Eduardo Duhalde era ser candidato a presidente democráticamente en elecciones, y que para eso necesitaba fundamentalmente resolver el problema de la territorialidad que él estaba acostumbrado a tener a través de sus redes punteriles en el conurbano bonaerense y necesitaba recuperar eso. ¿Por qué? Porque comprendía algo que era cierto y que era que el movimiento popular, los movimientos desocupados, el movimiento piquetero, había corrido de escena a los punteros históricos del PJ bonaerense. Es decir, que Duhalde se había quedado sin esa base de sustentación social que necesitaba para ir a una elección. Entonces, ese fue uno de los argumentos que convence a Duhalde para la represión. Y ustedes fíjense qué similitud tiene esa realidad tan cruel con cómo se viene desarrollando ahora los acontecimientos, en donde nuevamente el movimiento popular más dinámico de la Argentina vuelve a ser cuestionado, estigmatizado, bueno, este escandalete del 2%, qué sé yo. Por algún lado nos quieren pegar y siempre buscan formular entonces la figura del enemigo interno, como habíamos sido ya hace 20 años. Manejo del enemigo interno en manos del macrismo, por ejemplo, generó el asesinato la desaparición, la tortura y el asesinato de Santiago Maldonado, del Rafa
Nahuel. Y me parece que es un elemento muy grave de la realidad, que de cara a las elecciones, esa voracidad por el afán de recuperar territorialidad en donde los movimientos populares tenemos ascendencia y buscar corrernos de escena, genera ese nivel de confrontación. Y teniendo en cuenta que hacia las elecciones vemos un panorama político ya no de fragmentación del campo popular, del tejido social, que es cierto y que al mismo tiempo se viene reconstruyendo permanentemente como clase, pero vemos que dentro de lo que es la coalición del gobierno dejó de ser coalición ya hace bastante tiempo. Hay una fractura expuesta en el gobierno nacional bastante considerable, y eso de cara a las elecciones del año que viene deja librado, digamos, a que la derecha de Juntos por el Cambio tenga la posibilidad de volver a ser gobierno. En ese cuadro de situación, creo que estos debates de este tipo de paneles, con este nivel de mixtura, son importantísimos, porque creemos firmemente que todo el movimiento popular, pasado las elecciones del 2003 y mirando ya al 2024, nos va a tener que encontrar a todos y a todas juntas al frente de un plan de lucha que gane las calles más fuertemente que incluso como lo hemos hecho durante el macrismo. Entonces, me da la sensación de que estos intentos de debate, de discusión, de poner en juego nuestros criterios, nuestros conceptos, nuestros principios, son muy valiosos para la reconstrucción de ese tejido social, son muy valiosos para la reconstrucción de la herramienta histórica de lucha de la clase trabajadora y que creemos que se tiene que fortalecer hacia el futuro inmediato. Hoy las organizaciones populares, evidentemente cada uno ha tomado tácticas muy disímiles respecto unas de otras. Y es válido dentro del juego de la política. Ahora, la realidad es que deja de tener validez cuando hay un enemigo superior muy grande al cual hay que enfrentar y que eso nos pone en juego entonces el valor de la unidad. Y el valor de la unidad me parece que se empieza a regenerar a través de debates como estos, pero también de encontrarnos en la calle, de reconocernos como iguales, como pares, sabiendo que ahí enfrente hay un enemigo que va por todos nosotros y nosotras. Por eso, esta parte del debate quería ponerlo en esa situación, en la situación de reconocimiento y agradecimiento de este panel. Esperemos que espacios como estos se puedan ir reproduciendo a lo largo de todo el debate que necesitamos en el país para generar esas instancias de lucha que se puedan sobreponer sobre el enemigo tan grande que sufre la clase trabajadora y el pueblo en general, porque ese ejemplo del cual hoy hablaba, que nos dejó Darío en su último gesto de vida, creemos que es un gesto que hay que multiplicar, que es aguantar al compañero o a la compañera hasta las últimas consecuencias, por más que no sepamos su procedencia. Porque la verdad que Darío no sabía quién era Maxi. Y me parece de que esas circunstancias nos interpelan permanentemente y ponen en juego cosas que van mucho más allá de la táctica política que decide cada una de las organizaciones. Por eso, este 25, mejor dicho, el sábado 25, bueno, este mismo libro va a estar siendo presentado en la estación que hoy se denomina Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, en ese lugar en donde los compañeros dejaron lo último que tenía, donde trascendieron los umbrales de esta vida, y juntamente con los compañeros se va a estar presentando este libro y dos más que hablan también de estos 20 años, en una jornada muy completa sobre
cómo ha construido el movimiento popular durante estos 20 años de lucha por justicia y que va a terminar, va a cerrar con un domingo 26 de junio, reventando el puente Pueyrredón de trabajadores y trabajadoras, poniendo bien en alto el grito de justicia, pero no solamente de justicia por nuestros compañeros Darío y Maxi, sino poniendo el grito en justicia para el pueblo, en la construcción de las transformaciones necesarias que necesitamos para que haya justicia en serio para la clase trabajadora. Y este 26 de junio nos va a encontrar ahí. Y esperemos entonces que a partir del futuro inmediato nos pueda encontrar a todas las organizaciones populares luchando contra el mismo enemigo. Gracias, compañeras y compañeros. Bien, Sí, nos Juan, contestan. y después cierra el bloque chiquito. Voy a aprovechar mi tiempo. Veo muchas compañeras y compañeros del polo obrero que deben cobrar el potenciar, ¿no? ¿Hay acá algunos? No todos. Pero hay un par, hay unos cuantos. Que cobran el potenciar. Por culpa de Zabaleta, no Por todos. culpa de Zabaleta no todos, pero esto lo está diciendo el chiquito. Pregunta, de las compañeras piqueteras que cobran el potenciar, ¿quiénes trabajan en un merendero? Levante la mano. Sí, ¿vos trabajás? ¿Trabajan? ¿Trabajan o no trabajan? Pero trabajan. Las compañeras trabajan. Entonces el pueblo obrero va a tener que revisar su teoría de que son desocupadas. Porque se ocupan de algo. Son trabajadoras que no tienen derechos. Son dos cosas distintas. Están equivocados en la caracterización política y económica de la situación. Muy bien. Son trabajadoras precarizadas. Son trabajadoras sin derechos. Son trabajadoras sin aguinaldo, vacaciones, convenio colectivo, son trabajadoras sin nada, pero son trabajadoras ocupadas. Tranquilo. Y además son trabajadoras que no tienen el salario que merecen. Pero además, ¿qué? A mí me gusta así, me gusta el quilombo. Pero además, el compañero Pitrola tiró un número recién y dijo, si no disfrazaran la desocupación sería el 20 y pico %. Miren, si lo que consideráramos un trabajador ocupado fuera un asalariado con convenio colectivo y plenos derechos, estaríamos arriba del 50% de la población trabajadora de la Argentina. Porque acá trabajadores con salario y convenio colectivo en este país hay 9 millones, de 23 millones de adultos. O sea que todos los demás están encubiertos bajo la figura de inactivo, de cuentapropista, de monotributista, de informal. Es decir, si uno lo ve con los parámetros de que el ocupado es aquel trabajador que recibe un salario, en la Argentina tenemos más de un 50% de desocupados. Ahora, lo cierto es que para mí cualquier persona que trabaje en una olla popular o juntando cartones es un trabajador o una trabajadora ocupada, precarizado, sin derechos, y por lo tanto la diferencia que hay es una diferencia de táctica. Nosotros planteamos como táctica que hay que dotar de derechos a esos trabajos que realizan los compañeros y las compañeras. Y la diferencia en relación a si organizar a los cartoneros en el sindicato papelero, si organizar a los horticultores en la UATRE, si organizar a los vendedores ambulantes en comercio, o armar un sindicato de los trabajadores que no tienen un patrón visible, también es una diferencia táctica. Porque la ley de asociaciones sindicales de la Argentina dice que trabajador es quien tiene un patrón. Y no podés inscribir un sindicato si vos no podés demostrar relación de dependencia. Y como no la podemos demostrar jurídicamente al menos, tenemos otra táctica de organización del sector. Ahora, quiero ir directamente a lo del qué hacer, ¿no? Porque yo, con lo que dijo Chiquito, más la parte más política de la discusión ideológica con el pensamiento trotskista, otro día la hacemos y va a estar espectacular. Pero hoy
Estamos como más en la pomada de la práctica, de lo que tenemos que hacer mañana. Yo estoy de acuerdo con mucho más, con el 90% de lo que dijo Chiquito. Salvo las boludeces que dijo sobre Cristina, que no era gobernadora, no reprimió nada, todos esos versos. Cristina, perdón, disculpe compañera, yo la quiero mucho. Bueno, mira, Marijuán, que es el mismo que lo persigue a Chiquito, es el que la perseguía a Cristina. Ojo, ojo que son de la misma mafia. Es decir, hay una mafia que persigue no solamente a Chiquito. Ah, y además otro vaso comunicante. Mi abogada, cuando me perseguía esta misma gente, era del FIT. Era Miriam Bregman. Así que una compañera del Frente Izquierda fue mi abogada en todas las causas que me hicieron a mí durante el macrismo, y no sé si en este gobierno también. Ya no me acuerdo, son unas cuantas. Ahora, esto tiene, por alguna razón es este fiscal, ¿no? Pero, ¿ahora qué hacemos? Y yo lo que digo con el pico lo defiendo con el cuero. Miren, si a mí me convoca, porque no he tenido mucho éxito con la convocatoria yo ni siquiera dentro de nuestra propia sindicato, que es la UTEP, a luchar, patria o muerte, por un ingreso equivalente a la canasta alimentaria que se puede conseguir, que es un punto del PBI nada más, para todos aquellos que lo necesiten, universal, para que cualquier persona pueda ir a pedir un ingreso y que lo tenga automáticamente, que reciba todos los meses el equivalente a la canasta alimentaria, patria o muerte con el que lo pida. Pero patria o muerte en serio, no decir eso y después negociar 20.000, 30.000, 40.000 cupos más, porque si no seguimos en la misma de siempre. Y esa también es una forma de adaptación a la miseria del sistema, que nos pone a nosotros en posición de decirle a Zabaleta o al ministro de turno, mira, acá tengo una lista de 10.000, pero yo necesito 20.000. Y él dice, no, solamente hay para 5.000. Y hay 5.000 que te quedan afuera. Yo no quiero hacer más eso. Yo quiero que haya para todos. Que haya para cualquier trabajador que no tiene un salario registrado por encima del salario mínimo vital y móvil, para cualquiera de ellos que por lo menos haya un ingreso equivalente a la canasta alimentaria, que sería por lo menos para 9 millones de personas. Eso es algo que lo podemos conquistar. Y no convenzo a nadie, ¿eh? Me está costando horrores. ¿Por qué? Porque por ahí, y esta es una crítica no al polo obrero, es una crítica a todo nuestro campo organizativo, a todos los que negociamos de una manera u de otra los potenciar trabajo. Por ahí nos hemos acostumbrado un poquito a que haya que ir ventanilla por ventanilla con un listadito cada uno, en vez de unificar la lucha y plantear la universalización, que es posible, que están los recursos económicos, que es solamente un punto del PBI, obviamente que es un punto que no te lo regala nadie, porque son 1 millón de millones de pesos por año, es guita, no es cargar 10.000 o 20.000 planes más, es guita, pero que se puede conseguir. Y yo lo que propongo es aprovechar el debate que se abrió a partir de lo que sucedieron en las últimas semanas para lograr esa conquista, que es una conquista viable y que con una estrategia correcta y peleándola en la calle, en los medios de comunicación y en todos los lugares donde hay que dar la batalla, la podemos conquistar. Muchas gracias, compañeros, por el tiempo. ¿Querés decir algo? Todo tuyo, Chiquito. No, bueno, primero quiero... Este es el cierre, ¿no? Terminamos acá. Bueno, podríamos seguir hasta mañana a la noche, pero nadie se va a quedar acá hasta mañana a la noche. Así que vamos a cerrar acá. Primero quiero agradecerle. El debate da para muchísimo, no vamos a poder agotarlo, nos vamos a meter en algunas cuestiones, pero quiero agradecerle a Juan, a Orlando, a Néstor no, porque lo veo todos los días, le voy a agradecer. Es compañero militante y fundador del Polo Obrero, así que, bueno, no hace falta. Pero a Juan y a Orlando, obviamente, tenemos visiones diferentes en muchas cosas y han tenido la amabilidad de venir acá a un libro, la presentación de un libro que, como dice Juan, dice que el Polo Obrero actúa bien. Y tiene razón, el libro tiene razón, el Polo Obrero actúa bien. No, después voy a tomar un par de cosas de Juan, pero primero un par de cosas de Orlando, que fue muy interesante al final de su intervención por la defensa que hace del Frente Único. El Frente Único es lo que nosotros estamos haciendo. Es esta unidad piquetera que nos ha costado la vida.
Porque nosotros teníamos un frente con Cristina, cuando gobernaba Cristina, con la CCC y Barrio de Pie. Teníamos un acuerdo, un frente común de lucha, y con otras organizaciones también. Nos reuníamos en el local de la CCC, acá Guille cabecea porque ha participado de esas reuniones feroces con Chiquito Ardura de la CCC y con otros compañeros de Barrio de Pie, bueno, estaba, Menéndez, pero Menéndez en esa época no se estaba tanto, estaba más el otro compañero, bueno, no importa. Si teníamos un frente único también, se rompió cuando vino el macrismo. Y se armó el triunvirato San Cayetano, los compañeros que después formaron la UTEP. Y no tenía la misma característica. Es decir, nosotros fuimos a la lucha con el frente que no tenía nombre, porque éramos los que nos juntábamos para pelear durante el gobierno de Cristina, la última etapa del gobierno de Cristina luchamos muchísimo, porque bueno, la derechización del gobierno de Cristina era tan grande que puso a Scioli de candidato sin ningún tipo de problema. Y Scioli era un tipo que venía otro que Macri, más o menos como Macri. Y entonces claramente había decidido hacer lo que hizo Lula en Brasil. Ya que va a haber un ajuste, mejor que lo haga yo, dijo. Así le fue. Y ahí viene lo de Orlando. Por eso quería referirme a lo de Orlando. Porque nosotros con Macri seguimos haciendo lo mismo. Seguimos tratando de juntarnos y pelear. Y ahora también voy a ir a lo de Grabois, de paso, a lo de Juancito. Que dice que no tenemos que pelear por planes, sino por una consigna común. Él plantea el problema del seguro universal, ¿no? Una cosa así, ponele. Salario universal, el nombre que quiera. Y nosotros estamos dispuestos a luchar por cualquier cosa. Nosotros vamos a la huelga general por el pan y la comida. Ese es el problema. ¿Qué hacemos con eso? Es decir, nosotros tenemos un programa máximo. No, si no dice socialismo y no dice gobierno de los trabajadores, no nos movemos. No, estamos dispuestos a luchar por cualquier reivindicación transitoria. Al punto que luchamos y arrancamos a veces algunas reivindicaciones muy transitorias. Lo que no estamos dispuestos es hacer lo que hizo la UTEP, hoy UTEP, ayer CETEP, a pactar con Macri el acuerdo de planes sociales solo para el sector de las organizaciones de la CETEP. Nosotros nos quedamos más solo que Adán el Día de la Madre, volviendo a las reminiscencias bíblicas del compañero Grabois. Y voy a decir una cosa más sobre los estigmas. Me quedó saltando lo de los estigmas. Está bien que él, digamos, él es cristiano. Ha tenido la valentía de venir a un lugar donde la mayoría de nosotros vemos una cruz, una sotana y salimos, que los queremos prender fuego. Como dirían las compañeras durante la lucha por los derechos de la mujer, entre ellos el aborto, la única iglesia que ilumina para nosotros es la que está prendida a fuego. Ni más ni menos. Con Juan tuvimos un debate, que él no se animó a darlo. Que era que él me decía que teníamos que luchar juntos. Una vez me llamó cuando estaba el macrismo y me dijo, y tenemos que contar con el apoyo del Papa. Y yo le dije, por supuesto, que el Papa nos apoye, pero nunca vamos a hacer nosotros apoyar al Papa en contra de los derechos de la mujer. Bueno, no pudimos hacer nada, porque no sé por qué, pero no pudimos. ¿Te acordás que me llamaste? ¿Te acordás? Hablamos de eso. Mi respuesta fue esa, porque si no Vanina, que está acá, me mata, si no te digo que nunca vamos a dejar de defender los derechos de las compañeras. Ni hablar que dijimos eso. Por más que nos den lo que nos den, nunca vamos a dejar de defender los derechos de las compañeras. La próxima pon una en el panel, chiquito. Y él me dijo algo que también lo voy a tomar porque es interesante, porque lo que me dijo me hizo pensar. Me dice, mira, tus compañeras del partido están con vos, pero tus compañeras del pueblo están conmigo. ¿Te acordás de eso? Porque esa dijiste, lo maté con esta. Yo dije, mira, capaz que sí, que hay un montón que sí. La diferencia entre tu corriente y la mía es que nosotros vamos a luchar contra eso. No nos vamos a adaptar a la mierda de la iglesia que le mete en la cabeza que tenés que responder al cura del barrio, que tenés que responder no al derecho que tenés, a tu libertad de tu cuerpo, sino a lo que dice el cura, que no sabe lo que es el cuerpo. Nosotros luchamos contra eso. Ojo, no es un ataque a Juan. Él tenía razón, hay muchos compañeros influenciados por la iglesia. Hay muchos compañeros influenciados por la iglesia que le dicen, no, y ahí voy a los estigmas, me había olvidado. Juan también dice, yo
a mí me gustan los estigmas. Porque Cristo tuvo estigmas, es una bendición, ¿no es cierto? Bueno, nosotros no. Nosotros queremos vivir la vida ahora, acá, en este lugar, para todos nosotros, para nuestra juventud, para las mujeres, para los hombres, para los explotados. No queremos el paraíso. El paraíso tiene que ser en la tierra. La tierra tiene que ser el paraíso. Esa es la historia. Para nosotros. Juan tiene la idea de que hay un paraíso, por eso es cristiano, y nosotros queremos el paraíso en la tierra. Esto se lo digo con... Yo no tengo afecto a Juan, aunque parezca que no. Es un tipo honesto, Juan. No se metió en ninguna porquería, pero tiene, para nosotros, tenemos estas diferencias con Juan, y es importante que las debatamos por lo que dice Orlando. Pero yo voy a tener una diferencia con Orlando. Orlando dice el Frente Único es muy importante, y capaz que en las elecciones que viene gana la derecha. Y capaz que sí, qué sé yo. Nosotros no podemos esperar que gane la derecha para hacer el Frente Único y luchar contra el ajuste, porque el ajuste y la política de derecha también se está aplicando ahora. Así que hagamos el Frente Único ahora, luchemos en común contra el ajuste y después vemos qué pasa dentro de 17 meses. Nosotros vamos a plantear la alternativa política de los trabajadores con un movimiento popular bajo bandera socialista, que es lo que dijo Néstor. Bueno, veremos, recorreremos un camino, en algunos casos en común, pero hoy tenemos que luchar por nuestras reivindicaciones. Y si Juan quiere proponer una huelga general por el seguro, no tenemos diferencia con el planteo de Juan, porque nosotros consideramos, y no me voy a meter porque no me va a dar el tiempo, en el tema de desocupado. No es una categoría... A ver, nosotros no decimos que los compañeros trabajan, es ridículo. La gente trabaja muchísimo. Ahora, el compañero que trabaja en la construcción, en una cooperativa, el compañero que trabaja en una cooperativa y está haciendo tareas en el municipio, digamos, de mejora el municipio, nosotros tenemos una consigna y un planteo de muchos años. No queremos que a ese compañero le demos derecho, queremos el pase a planta y al convenio. El pase a planta. Si está el convenio, no es un trabajo que se acaba de inventar. Ojo, hay cooperativas muy laboriosas y que han inventado cosas, está extraordinario. Pero el compañero que labora en la construcción tiene que pasar a planta. Tiene que pasar a ser parte del convenio de la UCRA, que es una porquería. Pero nosotros tenemos que luchar porque se modifique el convenio, por ganar mejores conquistas dentro de los trabajadores, dentro del gremio de los trabajadores, que lamentablemente es la UCRA. Digo lamentablemente porque está el delincuente de Martínez. Pero todos los gremios son así, en todo el mundo. Nosotros decimos que el dirigente sindical es fascista, también vamos a militar en el sindicato fascista, porque queremos la unidad de los trabajadores, si no los dividimos. Si hay una cooperativa, objetivamente un trabajador precarizado y uno que tiene convenio. Y si el convenio es malo, una vez me dijo Pérsico, mirá, lo que ustedes dicen, yo estoy de acuerdo con el pase a convenio. Pero después que el convenio es una porquería. Bueno, luchemos por mejorar el convenio. Pero unimos a los trabajadores que tienen una misma tarea y un mismo convenio. Ese es el problema del ocupado y el desocupado. La defensa de un convenio colectivo que ha sido la expresión de la lucha, estampada en un convenio que ha conquistado los derechos que hoy no tienen otros. No hay que inventar nada. Yo no coincido con el planteo de Juan, claramente, porque dice, dotemos de derechos a los que no los tienen. No, pasémonos al convenio. Luchemos para que sean trabajadores reconocidos. Hay una patronal. Y la patronal siempre existe. Como dijo Juan, la patronal de los cartoneros es el tipo que utiliza los cartones. Para mí son de papelero. ¿Qué sé yo me metería en el gremio papelero y con la fuerza que tienen los trabajadores del MTE le podrían ganar el sindicato. Y si además se hace clasista, imagínate las perspectivas con sindicatos clasistas de luchadores como son los compañeros del MTE. Sería extraordinario. Sería extraordinario. Bueno, creo que me pasé, ¿no? Terminé. Me pasé totalmente. Bueno, no. Lo último es para agradecerle. Bueno, los debates son extraordinarios. Ojalá pudiéramos debatir realmente así. Cuando uno va a un medio, te putean, tenés que contestar. Le pasa a Juan, le pasa a Orlando, le pasa a Néstor. Acá hemos debatido entre trabajadores. Todos acá hemos tenido una experiencia de laburo, de lucha, de militancia. Me parece rescatar eso sobre todo. Y retomando la invitación de Orlando, a casi 20 años del asesinato de esos compañeros mártires nuestros, extraordinarios compañeros que han dado la vida. Vamos todos al Puente Pueyrredón el 25 y el 26. Aguante Darío Maxi, piqueteros, carajo.